Bien, maestros, buenas noches a todos, una vez más, bienvenidos. Vamos a iniciar este último mes de preparación. Bien, es un gusto volver a verlos y volver a repasar todo lo que hemos ido practicando en varios meses. Algunos son nuevos. Bien, bienvenidos a los que se incorporan al Centro de Capacitación y Formación Fides Terracio. Entonces, este mes de lo que se trata, maestros, es de hacer un repaso, obviamente a través de los exámenes del Ministerio de Educación y otros casos, de acuerdo a los temas bien, que vayamos viendo. Es importante que tengamos siempre a mano algo para apuntar, porque a veces hay cosas que salen que no están en el material, que van saliendo en su momento, bien, y es importante que este mesecito, pues, lo tengamos consciente, que tenemos que esforzarnos, sacrificarnos un poquito, bien. Porque, pues, al fin y al cabo es su examen, es su evaluación, y en el examen nadie nos puede ayudar. Entonces es ahora cuando tenemos que preguntar, que tenemos que compartir, escribir, anotar, para ponerlo en práctica. Y como siempre saben, yo siempre digo, no es talento, es disciplina, es constancia, es preparación. Quien más se prepara, quien más practica, mejor resultado tiene, ¿no? Porque puedes tener mucha habilidad, pero si no practicas, si te duermes, no vas a dar un buen resultado. Bien, resolver un examen del Ministerio de Educación, pues hay que tener una mente amplia de formación doctrinal, porque se convierte en recurso, pero también de estrategias que nos ayudan a aplicar a cada pregunta. Bien, entonces por ello vamos a dar nuevamente a repasar, volver a practicar algunos casos que nos puedan ir actualizando, ¿no? Espero que no lo hayan abandonado, ¿no? Es verdad que hemos estado casi un mes sin práctica, pero espero que ustedes sí hayan seguido practicando, ¿bien? Bueno, maestros, entonces, vamos, se les ha compartido material que algunos tienen, otros son nuevos que por primera vez lo van a tener. Entonces, ¿qué hay que hacer lo primero? Lo primero que vamos a hacer esta noche es volver a repasar, a ver un poquito aquí, eso. Lo que tenemos que mirar siempre y pegar en nuestra pared, ojo, pegar en nuestra pared, es el temario. El temario es importante que lo tengamos en mente. ¿Qué es lo que se está trabajando? ¿Qué temas tengo que pasar, que repasar? Bien, porque inclusive eso nos ayuda a responder ciertas preguntas, porque nunca te van a poner una pregunta directa de un tema que no está. Entonces, bueno, en la primera parte, pues son principios y teorías y enfoques vinculados a la práctica pedagógica, los principios de la educación peruana, constructivismo y socioconstructivismo, sobre todo el socioconstructivismo, que es lo que manejamos comúnmente, los enfoques por competencias, bueno, conocer nuestras dos competencias básicas, bien, los enfoques transversales, la educación inclusiva, diseño eh, universal para aprendizaje, estrategias para esto que responden, ¿no? Aprendizaje significativo, planificación pedagógica, activación y recojo de saberes previos, conflicto disonancia, demanda cognitiva, lo que es la evaluación y la retroalimentación, gestión de aprendizajes, ¿no? Cuando es un aprendizaje autónomo, la toma de decisiones y la metacognición. También los procesos auxiliares como la atención, motivación, recuperación, transferencia, andamiaje, lo que es la convivencia democrática, aquí es importante para el tema del desarrollo de problemas en el aula, el uso de las TIC, el trabajo colaborativo, hay que saber diferenciar en trabajo colaborativo, que es el trabajo en equipo, y el trabajo que es en grupo. Muy bien. Luego tenemos el desarrollo de las competencias y capacidades del área curricular, lo que diríamos conocimientos pedagógicos y disciplinares que promueven la construcción de la identidad como persona humana amada por Dios, comprendiendo la doctrina cristiana. Bien, lo que sería la parte doctrinal, pero que se hace una aplicación pedagógica. Y aquí, básicamente, pues la Biblia, su estructura, algunos libros, 8, Génesis, Éxodo, Isaías, Miqueas, Jonás, Job, Daniel, Ruth, Esther, Judith, 9, ¿no? Y el Nuevo Testamento sí, ¿no? Todo el Nuevo Testamento, lo que es paralelismo bíblico, los métodos de análisis de la Biblia, lección divina, método histórico crítico, tenemos por aquí los dogmas, la revelación, la salvación, la doctrina social de la iglesia, hitos históricos, un poquito de historia,
los aportes, las obras de misericordia, los concilios. Es importante saber qué concilios están. ¿Por qué? Porque también eso nos puede ayudar, ¿no? Nicea, Éfeso, Trento, Vaticano II. Solo cuatro. Nicea, Éfeso, Trento y Vaticano II. Y de ellos saber lo más trascendental, los aportes, ¿no? Que han dado a la sociedad, a la iglesia. Bien, el tema de los documentos, en este caso Concilio Vaticano II, no todos, Nostra Aetate, Gravissimum Educationis, Unitate Reintegratio, Dignitatis Humanae, Gaudium et Spes Dei Verbum, Apostolica Autoritatem y Lumen Gentium. Encíclicas, ¿qué encíclica? Renovaron, León XIII, no laboren exercens, fides et ratio, Laudato Si y Fratelli Tutti. Exhortaciones, querida Amazonía, Evangelii Nunciandi y Evangelii Gaudium. Muy bien, luego acá hay unos documentos menos importantes, pero igual, ¿no? Son documentos de los consejos pontificios, algunos también documentos finales de los sínodos. Aquí dice compendio, pero es como que se repite, ¿no? El catecismo. Bueno, aquí compendio de la doctrina nacional de la iglesia, es decir, puede ir cualquier parte, no solo los principios, como dice arriba, ¿no? Bueno, el hecho religioso, la religión natural, las religiones, el rol de un cristiano, el ecumenismo, bien. El tema de la contemplación, el desarrollo de la espiritualidad en definitiva. El método ver, juzgar, actuar, muy importante, el proyecto de vida. Muy bien, es importante volver a repasar esto y tenerlo siempre en mente porque esto nos va a ayudar a ubicarnos qué es lo que nos está pidiendo el Ministerio de Educación y hacer una mirada, ¿no? A ver, de estos temas, y es importante que ustedes también mirando el temario, se fijen en cuál de estos temas creen ustedes que deberían fortalecer más. Ahora, yo les voy a ir indicando que hay temas capitales, que sí o sí vienen preguntas, de muchos temas no vienen, ¿no? Pero hay temas capitales que sí o sí vienen una o dos preguntas, a veces hasta cuatro, ¿no? Son los temas capitales que se llaman. Muy bien. Bueno, luego, algunos ya lo tienen, a los que son nuevos por primera vez, les presento en estas dos hojitas, dos a tres hojitas, algo que les puede ayudar también a ustedes. Bien, también se puede pegar ahí al frente de tu mesita de estudio, de trabajo. Es importante estas cositas, ya son las cosas que van a ir saliendo a lo largo de este mes, pero que te va a ayudar siempre a tenerlo en cuenta. Un ratito. Bien. Entonces, estas cositas, maestros, lo vamos a repasar esta noche. Esto tenemos que tenerlo porque esto nos ayuda, ¿sí? Sí, ya les he enviado, ya está en el grupo esto, se les envió. Bien, entonces, a ver, estas cosas han ido saliendo a lo largo de la preparación y pues por si se les olvide apuntar, aquí está el material listo para usted, ¿no? Estrategias para la comprensión y resolución de preguntas, ¿no? Lectura activa del enunciado. No puedes ir a leer de manera nerviosa, ¿no? Lectura activa, ¿qué es lo que te está pidiendo? Y es importante, es clave y fundamental para poder desarrollar el examen, coger el propósito de la pregunta. ¿Qué se está pidiendo? ¿Ya? Entonces, tienes que aprender a descubrir, maestro, el propósito pedagógico de la pregunta, no, lo que se está pidiendo, ¿sí? Lo que se te pide. ¿Bien? La competencia, estrategia, evidencia, en fin. Pero si no descubres qué se está pidiendo, vuelve a leerlo. ¿Qué me piden en la pregunta? ¿No? Es como en la sesión, tienes que tener en cuenta cuál es tu propósito. Si no estás perdido, todo lo que vas a hacer, todos los procesos pedagógicos que se desprenden en la sesión van a apuntar al logro del propósito. Bien, que a su vez todo este conjunto va a ayudar a desarrollar la competencia a lo largo pues, del bimestre o de la unidad. Bien, entonces allí. ¿Y eso cómo se hace? ¿Ya? No se ve en la pantalla. A ver, vamos a volver a compartirlo. Un momentito.
Ahora sí, me confirman a ver si se puede ver. Tiene que decir estrategias para desarrollar y responder preguntas en exámenes de nombramiento y ascenso. ¿Sí? Ok, ya, listo. Muy bien. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Subrayar cuando encuentran. El docente tiene como propósito desarrollar saberes. Recojo de saberes previos, genera conflicto cognitivo, retroalimentación, lo que sea. ¿Bien? Pero ahí es donde tienes que subrayar. No tengas miedo, te van a entregar ese cuadernillo, lo puedes sacar. Bien, entonces, ubicación del enfoque pedagógico. Reconoce los procesos pedagógicos estandarizados, inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Bueno, eso tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Si es cuando es un inicio, cuando se da el desarrollo, ¿no? De información y el cierre, que hay en cada uno de ellos. Aplicación del criterio pedagógico. Evalúa si la acción docente promueve el pensamiento crítico, aprendizaje significativo y el trabajo colaborativo. Siempre tiene que tender a eso, ¿no? El trabajo colaborativo. Bien. Evaluación de competencias específicas del área de educación religiosa relaciona con las competencias del área, ¿no? Saber relacionarlas. Por ejemplo, ¿no? Muy práctico aquí, el tema de las competencias, tenerlo en cuenta por allí, quizá ponerlo entre paréntesis o a un costado, poner, por ejemplo, ¿no? En el tema de las competencias del área de educación religiosa, para construye, ¿bien? Para la primera competencia construye, siempre va a ser en base a la Sagrada Escritura y Magisterio de la Iglesia. ¿Bien? Y para la competencia asume, se trabaja con el tema de proyecto de vida. ¿Bien? Eso nos puede ayudar, nos da ya una muestra. A ver, ok, listo. Eliminación de distractores. Descarta opciones centradas solo en el docente o con actividades memorísticas. Importantísimo, maestro, esto, ¿bien? Es muy importante que el docente aprenda a saber destacar o detectar los distractores. Yo siempre digo las alternativas que están locas, ¿bien? Es importante que aprendamos, maestros, a saber detectar cuáles, porque miren, tenemos tres alternativas en una pregunta, A, B y C. Solo una logra el propósito. El Ministerio de Educación, en este sentido, lo hace con trampa porque hace que de las tres, una está totalmente fuera de lugar, pero hay dos que pueden ser muy parecidas. Hay algún plus en la otra. Y por eso siempre dice, ¿cuál es más conveniente? Ah, si dices más conveniente, es que una también es conveniente, pero una es más. ¿Cuál es más adecuada? ¿Cuál es más apropiada? ¿Cuál logra más el propósito? Entonces, cuando dudas ahí, tienes que ir dando a ver como una subasta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bien. Entonces, es importante cuando, o sea, para descartar la alternativa que está loca, como digo yo, bien, nos va a ayudar mucho, porque una vez que detectas eso, ya te quedan dos. Ya tienes el 50%, ¿no? Entonces, rápidamente se quita aquellas alternativas en las que están centradas en el docente. Cuando dice explica, comenta, ¿ya? Hay sus excepciones que a veces el docente explica, pero no propiamente el tema en cuestión, sino puede ser las circunstancias, los antecedentes, pero no propiamente el tema. Pero si está centrado en el docente, no. Cuidado por ahí que es un distractor, ¿ya? Entonces, saber detectar eso. Fíjense aquí, alternativas centradas solo en el docente. Bien. O con actividades memorísticas. Si hay alternativas en las que se habla de la actividad memorística, no va en relación con el socioconstructivismo y con el modelo pedagógico que tenemos. Por lo tanto, también hay que saber descartar. Bien, luego eso lo vamos a ir viendo en la práctica. Bien, hasta allí. Aparentemente son muchas cosas. No se preocupe. ¿Ya? Bueno, tipos de preguntas más frecuentes y cómo afrontarlas. Repasamos esto, ¿no? Puede ser caso pedagógico, análisis de estrategias, selección de actividades, bueno, errores comunes de los aquí. En caso pedagógico, se presenta una situación en el aula, por ejemplo. ¿Cuál es la estrategia de resolución? Leer el caso completo. Muy importante. Ubicar la competencia y el proceso implicado. ¿Qué proceso se está yendo? ¿Mm? Es un caso. Análisis de estrategias.
compara acciones docentes, valorar si fomentan aprendizaje significativo o superficial. Si se pide análisis de estrategias, en cuál de ellas de verdad se valora y se fomenta el aprendizaje significativo cuando parte de la necesidad del estudiante o es algo superficial. Selección de actividades. Pregunta qué acción es más pertinente. Identificar si responde al enfoque por competencias del proceso pedagógico. Es lo que decíamos. ¿Cuál da más? ¿Cuál logra más el propósito? Errores comunes del docente. Plantea una mala práctica. Identificar la omisión o distorsión del proceso pedagógico. Bien, avanzamos. Aquí es importante estas estrategias generales. Bien, estrategias generales antes del examen. Dominar el currículo nacional, obviamente, por lo menos conocer, ¿no? Nuestro currículo, especialmente las competencias del área, no necesariamente todo, pero las competencias del área tenemos que conocerlas y ustedes muy bien las conocen, por eso están nombrados todos, obviamente, ¿no? Estudia las resoluciones que puedan haber salido, bien, bien, son cosas que obviamente hay mucho que leer sobre eso. Simula exámenes constantemente, para eso hacemos obviamente todos los días hacemos casos prácticos y vamos a aplicar dos simulacros, ¿bien? Dos simulacros en este mes. Ya, uno a la mitad y otro cuando terminemos antes de ir a dar nuestro examen. Utiliza el método PQR, pregunta, qué me piden, qué conozco del tema y reviso alternativas y razono la mejor opción, siempre, ¿no? ¿Qué me piden? ¿Qué sé de este tema? Y con lo que sé puedo ir descartando, ¿no? Y voy revisando la mejor opción que se me. Desarrolla habilidades de análisis crítico y argumentación pedagógica en grupo. Ojo, para preguntas de método histórico crítico, considerar la alternativa de, o sea, cuando tengas preguntas de método histórico crítico, ven si se dan cuenta, aquí estamos dando las estrategias que ya pueden servir para todo el curso y para que des tu examen. Bien, para preguntas de método histórico crítico, ¿ya? ¿Qué tienes que tener en cuenta? Las alternativas que hable de comentario. Ah, es la respuesta. Si no está esa, la alternativa que te hable de contexto. Si no está esa, la alternativa que te hable de historia o que haga un análisis filológico. Si va la alternativa, aquí dice, si va, ¿ya? Si va la alternativa que dice explica, ¿ya? Aquí le hemos puesto explícitamente porque en las preguntas de método histórico crítico sí se considera como válida las alternativas que explica el docente. Por eso hemos puesto aquí, sí va la alternativa que dice explica. Fuera del método histórico crítico, no. Ahí lo tenemos en cuenta. Salvo cuando las tres dice explica, 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 que ya lo veremos. Bien. ¿Qué más? No considerar alternativas que se centren en interpretaciones espirituales o aplicaciones a la vida. Entonces, esto es para método histórico crítico. No puedes marcar una alternativa en método histórico crítico si se centra en interpretaciones espirituales, ¿no? Aplicación a la vida, mensajes. Por muy bonito que sea, si es una pregunta de método histórico crítico, no puedes considerarla entre las respuestas correctas. ¿Sí? Seguimos. Siguiente tema, importante. Estos son los temas capitales. Los que están aquí son los temas capitales. ¿Se acuerdan que les he dicho que hay temas capitales que siempre va a venir preguntas? Pues por eso les he puesto aquí la estrategia para ese tema. ¿Ya? Entonces, para el tema método histórico crítico, allí están las estrategias. Para el tema capital de lección divina, que sí o sí va a venir, y tenemos que estar pilas, ¿qué tenemos que considerar? Las cuatro preguntas, según el momento en cuestión, de acuerdo a qué te pregunto. Bien, a ver, ya. Sí, tenemos que considerar los cuatro pasos: lectura, bien, meditación, oración y contemplación o acción. Bien, entonces, esos son los cuatro pasos de la lección divina. Se revisan desde el año 2010, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25. Nunca vienen preguntas con el primer paso, el paso de la lectura, porque es literal.
Siempre han venido meditación, oración o contemplación. Más meditación, ¿ya? Entonces, pero para saber, como ustedes muy bien conocen, para el paso de la lectura, para saber cuál alternativa de lectura, me hago la pregunta, ¿qué dice el texto? Literal, ¿qué dice? ¿De qué trata? Trata del samaritano que ayuda. Listo. Para el paso de la meditación, para saber cuál alternativa es la meditación, el paso de la meditación, me pregunto, ¿qué me dice? ¿Qué me dice a mí? ¿O qué nos dice a nosotros? Pero ella es el texto, a mí ¿qué me dice? Bien. Para el paso de la oración, la pregunta que me hago es, ¿qué le digo? ¿Qué le digo a Dios? ¿Qué le digo a? Pues después de haber interpelado mi vida, ahora yo qué le digo a Dios. Para el paso de la contemplación, la pregunta es, ¿a qué me lleva? ¿A qué me lleva? Son acciones concretas, propósitos. Entonces, de acuerdo al momento que me estén pidiendo, yo hago la pregunta. O me lectura, o meditación, oración o contemplación. ¿Y qué dice? ¿Qué me dice? ¿Qué le digo a qué me lleva? Con eso yo doy respuesta. Listo. Otro tema capital en el examen. El tema ver, juzgar, actuar. El método catequético, ver, juzgar, actuar, evaluar, celebrar. Bien. Entonces, este es un tema muy importante también. Si la pregunta, bien, es tipo general de método, ¿por qué? Porque la pregunta del método ver, juzgar, actuar, como también conocen, y los nuevos lo van a saber, las preguntas del método ver, juzgar, actuar suelen ser de dos tipos, generales o específicas. ¿Ya? Una pregunta es general cuando te pregunta por el método como tal. ¿Cuál estudiante aplica el método ver, juzgar, actuar? ¿Qué paso? No, el método simplemente. Bien, entonces, o específica cuando se te pregunta un momento. ¿Qué estudiante destacó el método ver, el momento ver, el momento juzgar o el momento actuar? Bien, entonces, si la pregunta es tipo general del método, la alternativa correcta tiene que empezar por el ver. O sea, si la pregunta es en general, por el método catequético, tengo que buscar la alternativa que inicie por el ver. Esa es la respuesta correcta. Bien, tengo que buscar la alternativa que inicie por el ver. Si la pregunta es específica, es decir, no por el método, sino por un momento del método, ver, juzgar, actuar, entonces tengo que ver qué me están pidiendo. Ver siempre es un hecho real, simulado, una noticia, una historia. Juzgar tiene que aparecer los dos ojitos, como siempre, ¿no? En el juzgar puede ser desde un ojito es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, y el otro ojito es el magisterio de la iglesia, algún documento, alguna encíclica, lo que sea. ¿Bien? Basta que esté uno de ellos y es juzgar. No necesariamente tiene que haber un texto bíblico y un documento de la iglesia. Basta uno de ellos y ya se está cumpliendo. En el actuar, ¿qué pasa aquí? Acciones. Tiene que haber acciones, tiene que haber propósito. En el celebrar, por lo general siempre está dirigido a oraciones, cánticos de agradecimiento. ¿Sí? Esos son los momentos, porque el evaluar, pues es a lo largo de toda la sesión. Ya. Muy bien, pasamos a otros temas. Todos estos son temas capitales, por eso están aquí. Las estrategias para cada tema está su estrategia. Bien. Para preguntas de importancia de, ¿qué es la importancia de? A veces van a encontrar preguntas, maestros, que digan, ¿no? El docente quiere descubrir la importancia del Concilio Vaticano II, la importancia del canon de la Sagrada Escritura, la importancia de lo que sea. Entonces, si la pregunta va por importancia de documento, Biblia, canon, concilio, etcétera, siempre la respuesta correcta nos va a dar la alternativa que hable de contexto, porque el contexto da la importancia. Conozco cuál es la importancia del Concilio de Trento, conociendo el contexto, qué pasaba. ¿Sí? Entonces, para preguntas de importancia, la respuesta me da la alternativa que te hable de contexto. Más preparado no puedes estar, ni más fácil lo se puede hacer.
Para preguntas de mensajes, va a venir varias preguntas de mensajes, siempre viene, ¿no? Esto de aquí. Mm, ¿Ya? Para preguntas de mensajes de textos, ayuda a considerar la alternativa que desglosa el texto. Ojo, alternativa que desglosa el texto. Y comenta ciertas frases o actitudes. Es decir, la alternativa en la que se desglosa un personaje, una acción, una frase. Si me pregunta por mensajes, de esta manera me va a dar la respuesta. La alternativa que desglosa el texto, destroza el texto, como digo yo. Para preguntas de trabajo en equipo, si se dan cuenta, todos estos responden al temario. Bien. Para preguntas de trabajo en equipo, ¿qué tengo que hacer? Considerar la alternativa donde se hace consenso. Todos trabajan y el resultado depende de todos. Todos se evalúan. No solo que un líder es el que da las indicaciones, las tareas y él evalúa. No, ahí no es trabajo en equipo. El trabajo en equipo es esto. Todos se evalúan, se trabaja, todos, se hace consenso. Seguimos. Para preguntas de solución de conflictos, que va a haber, ¿ya? Recordar que el docente es mediador y no impone la solución. Entonces, si te está viendo una pregunta sobre el docente quiere solucionar los conflictos que hay en el aula, ¿qué actitud, qué acción es más pertinente? Entonces, no puedes marcar una alternativa en la que el docente da la solución, en la que impone la solución. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué? Porque tienes que recordar que también según el modelo socioconstructivista eres mediador. Bien, mediador. A ver, listo. Y no impone solución. Ya no estás para imponer. Entonces, eso se tiene que ver en la pregunta. Muy bien. Para preguntas de recojo de saberes previos, bien, lo que ellos saben o conocen, nunca se les da un resumen o un documento del tema. ¿Ya? Ojo, maestros. Bien. Si las preguntas van por recojo de saberes previos, ya sabes que no puedes marcar una alternativa en la que se le da un resumen, se le da un documento, que es la construcción propiamente del aprendizaje. Muy bien. Para preguntas de conflicto cognitivo, todo lo que he sacado aquí son los temas capitales que siempre saco. Bien. Para preguntas de conflicto cognitivo, se produce un desequilibrio de, conocimiento, de los conocimientos, generalmente termina en pregunta, no hay solución. Entonces, ¿cómo saber cuándo es conflicto cognitivo? Cuando generalmente siempre hay pregunta, no hay solución. ¿Mm? Ahí está. Eso nos va a dar siempre una pista. ¿Qué más? Para preguntas de transferencia, saben que la transferencia son los conocimientos adquiridos, ¿sí? Ahora solucionan una situación parecida. Para el andamiaje, ¿ya? Es la secuencia de intervenciones intencionales que el docente planifica y aplica para ayudar al estudiante a lograr un aprendizaje completo o completo, ¿ya? El andamiaje es precisamente todas las intervenciones que el docente hace para ayudar a lograr el propósito. Para metacognición, ¿ya? Para metacognición. Listo. Puede ser de contenido, ojo, las preguntas de, metacognición suelen ser también de dos tipos. Pueden ser de contenido o pueden ser de procesos. Cuando es de contenido, la pregunta es ¿qué? ¿De qué? ¿No? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? ¿O para qué me sirve? O si la pregunta de metacognición es sobre los procesos, entonces la pregunta es ¿cómo lo hemos aprendido?
¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Qué dificultades tuvimos? Todo eso es metacognición. Si es qué aprendí y para qué me sirve, es bien, ¿qué? Contenido. Si es qué dificultades tuve y cómo las solucioné, procesos. La pregunta es cómo. Ok, seguimos. La retroalimentación, ¿ya? La retroalimentación. Aquí estamos dando precisamente todas estas estrategias al inicio del curso, porque esto se va a ir aplicando en las preguntas. Y ya verán cómo sirve de mucho. Bueno, la retroalimentación, ¿ya? ¿Cuál es lo óptimo? La primera. Esta es donde tenemos que trabajar. La retroalimentación por descubrimiento. Promueve el protagonismo de los estudiantes en la evaluación de su propio aprendizaje. El maestro guía mediante preguntas y repreguntas para que descubran sus logros y lo que les falta. Se le conoce como reflexiva. Puede ser, cuando se habla de retroalimentación reflexiva, es la de por descubrimiento. Es a donde debe aspirar toda práctica pedagógica. No le dice lo que está bien o lo que está mal. O sea, no le dices directamente, sino a través de preguntas, repreguntas, él mismo se va a ir, va a caer en la cuenta. Bien, entonces, esa es la retroalimentación y a eso tenemos que tender. La retroalimentación descriptiva, el protagonista es el docente, impide el desarrollo de la autonomía porque el estudiante se acostumbra a que siempre haya una persona que le diga sus errores y vacíos y lo que debe hacer para superarlos. Entonces, este tipo de retroalimentación no genera, obviamente, la autonomía. La retroalimentación elemental se limita a señalar lo que está bien y lo que está mal. ¿Mm? El docente dice, pues está bien esto está mal. Sí. Y la retroalimentación incorrecta es aquella que induce al error al estudiante. Bien, y me acuerdo una vez un docente precisamente que hizo una retroalimentación incorrecta, ¿no? Y le decía, ¿qué hemos aprendido del día de hoy? Sobre la Eucaristía. Ya. Entonces, ¿qué es la Eucaristía? Recuerden, ¿no? Y el docente los guiaba, ¿no? A que la Eucaristía, el cuerpo de Cristo es un pancito, es un pan. El cuerpo de Cristo es pancito. Ha hecho toda su actividad, pero en su retroalimentación los induce al error, porque no es un pancito. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces, ¿a dónde tenemos que apuntar? A la retroalimentación por descubrimiento. O sea, no se le dice lo que está bien y lo que está mal directamente, sino a través de preguntas guiadas. Muy bien, enfoques pedagógicos clave para identificar la respuesta correcta. A ver, constructivismo, el estudiante construye su conocimiento. Rechazar estrategias solo expositivas. Si hay alternativas en las que sea solo expositivo, mal, porque no va con el constructivismo. Cuando el aprendizaje es significativo, cuando parte de lo que el estudiante sabe, entonces es significativo, desde su necesidad. El aprendizaje cooperativo promueve interacción, respeto y diálogo. Es un aprendizaje cooperativo. La evaluación formativa retroalimenta, orienta y mejora el proceso y no solo califica. ¿Ya? Por eso la evaluación es constante y no es sinónimo de evaluación de calificación. No necesariamente se anota lo que cuando se hace la evaluación. Muy bien. ¿Qué más por ahí? Bueno, frases claves para detectar buenas estrategias en preguntas, ¿no? Frase en alternativa y qué implicancia. Promueve la reflexión sobre metacognición. Analiza junto a los estudiantes acompañamiento formativo. Recolecta saberes previos a inicio del proceso. Guía el trabajo colaborativo a aprendizaje cooperativo. Propone un reto que genera conflicto cognitivo, activación del pensamiento. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Envíe a la hora el link. No entiendo. No entiendo, maestra Liliana,
Qué pena que no envié a la hora el link. Mm. No, el link se envió antes de las 7:30, maestra. No entiendo la pregunta. A ver, bueno, ahí le escribirá más. Muy bien, maestros. Bueno, entonces estas estrategias, ¿ya? Estas estrategias es importante que ustedes las impriman, las coloreen y las apunten, porque esto va a ir guiando todo el desarrollo, porque claro, en 4 semanas ya no se ve todo el temario, o sea, a profundidad, ¿bien? Lo que hacemos es un repaso general, full práctica, porque lo que vamos a hacer es full práctica. La teoría ya está aquí, no vamos a ir a teoría. Con esta primera parte, ustedes van a tener que guiarse para desarrollar las preguntas. ¿Bien? Listo, maestros. Bueno, hasta allí, preguntas, dudas, sugerencias. Antes de ir a un breve receso, si vamos a tener un receso para levantarnos, despertarnos, y ahora sí volvemos ya a casos prácticos. ¿Sí? ¿Todo bien, maestros, hasta ahí? A ver el chat, escriban si vamos bien, si están dormidos. Es necesario esta primera parte hacerlo siempre al inicio y lo haremos al final para que ustedes lo tengan siempre presente. Porque de lo que se trata son las estrategias, maestros. Bien, teniendo esto, ya con esta primera parte ustedes desarrollan todo, recuerdan todo y repasan. Ya con eso. Ahora solo falta aplicar. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? ¿Quién se durmió? Mucho, poco. Listo. Todo bien. Ahí está. Muy bien, maestros. Un receso de 5 minutos. Tomen agüita, levántense, despiértense y volvemos para trabajar los casos prácticos. Listo.
Muy bien, maestros. Ahora sí estamos de vuelta, listos y preparados, todos con un sí, por favor, para iniciar esta segunda parte. Ok, listo, muy bien. Ok, ok. Guardamos. Listo, maestros. Bueno, les he compartido este material que lo compartimos también, creo que la semana pasada, cuando hicimos esa clase gratuita, y pues vamos a terminar estos ejercicios. Ya desarrollamos ahí la pregunta uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, los que no han estado ahí, no se preocupen. Este, ya están las respuestas allí. También hay un video explicando este tema. No se preocupen. Bien, lo bueno es que son preguntas cíclicas que van repitiendo, va tratando distintos temas. Bien, entonces vamos a partir desde la pregunta 7. ¿Sí? A ver, ahora sí, vamos a mantenernos despiertos, atentos, a aplicar todas nuestras, quito el chat, todos nuestros recursos para poder, sí, el video vamos a enviarlo ahora mismo, no se preocupen, ¿ya? A ver, para que no se nos pase, a ver, ahí está. En este video están las preguntas anteriores que igual lo pueden repasar. Muy bien, entonces vamos a ver. Atentos, despiertos, activamos nuestras antenitas y aplicamos todas. Ya, imagínense, están solo a a menos de un mes. El 23 es el examen. Así que vamos a poner todo nuestro empeño. El docente les presenta el tema a los estudiantes de quinto grado de secundaria sobre la cuestión sinóptica. Luego les pide que ellos con sus palabras expliquen brevemente en qué consiste dicho tema. ¿Cuál de los estudiantes logró una mejor comprensión del tema? O sea, lo que va a evaluar el docente es quién, o sea, cuál de ellos logró comprender el tema, es decir, qué es la cuestión sinóptica. Bien, entonces, a ver, el estudiante Luis Luchito dice, lleva este nombre el problema resultante entre la semejanza y desemejanza entre los sinópticos y el Evangelio de Juan. ¿Cuál es el tema? La cuestión sinóptica, no olvidarse. Santi dice, lleva este nombre el problema resultante de la semejanza y desemejanza existente entre los tres sinópticos. La estudiante María dice, lleva este nombre el problema que plantean los sinópticos sobre su estructura. Uh -huh. Es entre los tres sinópticos, ¿no? Aquí sería, por ejemplo, ¿no? Para especificarlo, Mateo, vamos a agregarlo, Mateo, Marcos y Lucas. Esos serían los tres sinópticos. Listo, vamos a activar el chat. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Ya está activo el chat? ¿Sí, maestros? Vamos allá.
Bien, es importante que todos pongan sus respuestas, no guiándose de los demás, sino cada uno en conciencia. ¿Cuál es para ti tu respuesta? Bien, imaginando que estás en el examen ya. Aquí ya no te ayuda tu vecino, tu amigo, nadie. Listo, vamos allá. Perfecto, perfecto. Arrancamos bien, una barrita. ¿Ya? Entonces, ¿cuál estudiante comprendió mejor? Lleva este nombre el problema resultante de la semejanza y de semejanza, es decir, en qué se asemejan y en qué se diferencian los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué no puede ser la A? Porque metí a Juan y Juan no está en los evangelios, sino. La C, ¿por qué no puede ser? Que dice aquí, lleva este nombre el problema que plantean los sinópticos sobre su estructura. No, no va sobre su estructura. Bien, la cuestión sinóptica o el problema sinóptico puede ser también, ¿ya? Es uno de los temas más importantes de los estudios bíblicos del Nuevo Testamento. Se refiere al problema literario y teológico que surge al comparar los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, llamados sinópticos. ¿Por qué? Porque pueden leerse en conjunto. Sinopsis significa misma visión, misma vista, ¿no? Estos tres evangelios presentan semejanzas. ¿En qué? Narran los mismos hechos de la vida y enseñanzas de Jesús, con un orden, vocabulario y estructura muy parecidos. Semejanzas. Diferencias. Cada uno tiene detalles particulares, cada uno tiene sus omisiones propias o añadidos que reflejan distintos contextos, fuentes y finalidades, ¿no? Distintos destinatarios en este caso. Entonces, el problema sinóptico consiste en explicar el origen de estas coincidencias y vertientes. ¿Sí? Bueno, entonces la respuesta correcta, como muy bien ha marcado, la alternativa B. Listo. 8. Quito chat. La C no es porque aquí dice que lleva este nombre el problema que plantean los sinópticos sobre su estructura. No es, la cuestión sinóptica no es sobre la estructura, sino sobre las diferencias y semejanzas, no sobre la estructura. Porque la estructura, obviamente, cada evangelio tiene su propia estructura, pero eso no es la cuestión sinóptica. ¿Cuál de las siguientes actividades es de mayor demanda cognitiva? Estas preguntas van a tener mínimo dos preguntas. ¿Cuál de las siguientes actividades es de mayor demanda cognitiva? A. Realizar una descripción detallada. Ahí, a ver, realizar una descripción detallada de los personajes de la parábola El Hijo Pródigo. B. Crear una historia adaptando el mensaje de la parábola El Hijo Pródigo a la actualidad. C. Comentar la actitud mostrada por el padre hacia su hijo menor en la parábola El Hijo Pródigo. Leemos. Muy bien, ahora sí activamos el chat. Listo, chat activo. A ver, vamos a ver si llegamos siquiera a 50 respuestas. Siquiera 50 respuestas. Todos, todos. Es importante que todos, maestros, cada uno en conciencia marque su respuesta. Listo, maestros. Vamos con 61 respuestas. Es importante que vayamos, porque a veces aquí veo que casi todos responden correctamente, pero en los simulacros veo que algunos pues, no llegan ni a la mitad.
Entonces es importante, por eso damos un poquito más de tiempo, no hay prisa. Lo importante es comprender, ¿ya? A ver, vamos con la 8, la 8, la 8, la 8, la B, la B, la B, la B. ¿Quién dice otra cosa? Sí, tienen que marcar, maestros. Somos más de 100 en la sala y llegan a 60, es decir, que hay 50 que están dormidos. Y maestros, es tu preparación, es tu curso. Ponle ganas, maestro. Marca, no pasa si te equivocas, ya está. Pero no te dejes llevar también por los demás. Porque se aprende cuando se practica, ¿no? Tú mismo. Por cuando tú lees la pregunta te vas a acordar hasta si viene esa, ¿no? Porque a veces se repite. Bueno, entonces, pregunta 8, ¿sí? Pregunta 8 merece una barrita. Ahí está. Entonces, mayor demanda, menor demanda. ¿Cuándo es mayor demanda? Cuando implica análisis, juicio crítico, emitir un juicio de valor. ¿Bien? ¿Cuándo es menor demanda? Cuando es a nivel literal. ¿Bien? Bueno, a ver, en la A dice realizar una descripción detallada de los personajes de la parábola El Hijo Pródigo. Descripción de personajes implica identificar y organizar información explícita del texto. Es decir, literal. Esta acción se sitúa en un nivel cognitivo básico. Recordar y comprender no exige transformar el mensaje ni aplicarla a nuevos contextos. La C, a ver la C. Comentar la actitud del padre requiere, ¿qué requiere? Interpretar y emitir un juicio a partir del texto. Se ubica en un nivel cognitivo intermedio, analizar e interpretar, pues el estudiante debe comprender el mensaje central sobre el amor, el perdón y la misericordia. ¿Y por qué la B? Marcamos la B. ¿Y por qué es la B? Buena pregunta. Crear una historia adaptada al contexto actual que demanda transferir el mensaje bíblico a una realidad, bien, haciendo uso de la creatividad, pensamiento crítico y aplicación ética. Este es un nivel cognitivo superior. ¿Por qué? Crea, reconstruye, bien, coherente con lo que el Minedu considera un desempeño avanzado. A esto lo llama el Minedu un desempeño avanzado. Bien, un desempeño avanzado. Cuando interviene la creatividad, el pensamiento crítico y la aplicación ética, a esto el Minedu lo denomina un desempeño avanzado. Bien, comentar la actitud, pero crear una historia adaptándola al mensaje. Entonces, esto sería. Entonces, maestros, ¿cuál es, cuál sería de menor demanda, según lo explicado? ¿Cuál es de menor demanda cognitiva? Si la pregunta fuera al revés y diría, ¿cuál de las siguientes actividades es de menor demanda cognitiva? ¿Cuál marcaría? Sí, a ver, respuestas, vamos. Ven, algunos están marcando la C, la A. Ven, es importante, aprovechando la misma pregunta, hoy te explicamos. ¿Cuál sería de menor demanda? ¿La C o la A? ¿Ok? Muy bien, excelente. Que salgan las dudas, que salgan las dudas. ¿Listo? Muy bien, sigue habiendo respuestas. Menor demanda. Bien, pensé que iba a estar claro. Qué bueno que hice la pregunta. Listo, explicamos. Muy bien. ¿Cuándo es de mayor demanda? Hemos dicho mayor demanda cuando hay análisis crítico, cuando emite un juicio de valor, cuando hace una aplicación a la... Eso es de mayor demanda. Bien, de mayor demanda cognitiva. ¿Cuándo es menor demanda? Cuando es literal.
¿bien? Cuando organiza información literal que está ahí, no tiene que, no tiene que emitir un juicio, no tiene que comentar nada, simplemente redacta literal. Esta es la diferencia. Es de menor demanda cuando redacta literal lo que está en el texto. No comenta nada. Basta, si comenta, me parece que el padre era un padre amoroso, ya está, ya es un nivel superior. Si dice, el padre esperó a su hijo con los brazos abiertos, literal. Si dice, el padre con los brazos abiertos esperó a su hijo, significa el amor de Dios, que sí, más complejo. ¿Sí? Entonces, a ver, los que marcaron la C, ¿se entendió? ¿Sí o no, maestros? Vamos, es importante que aprendamos esto. Mayor demanda literal, perdón, menor demanda literal, no comenta nada, transcribe, ¿bien? Aunque sea detallada, pero es una descripción tal cual. En cambio, en la C comenta la actitud ya lo comenta, me parece bien, me parece mal, y hay mayor demanda cognitiva. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, ¿cuál es de menor demanda? La A, porque realiza una descripción detallada de los personajes de la parábola, cómo eran. Es una descripción, describe la casa, describe el paisaje. Ahora, si te dice, comenta la actitud, es un comentario, hay un juicio de valor. Entonces, en la C es de mayor demanda que la primera. La C, ahora, comparando con los tres, la de mayor demanda es la B. ¿Por qué? Porque la B ya emplea la creatividad, porque crea una historia adaptada a la realidad. ¿Sí? Muy bien, seguimos. 9. Quitamos 9. Son preguntas fáciles, pero no podemos perder puntos en ello. 9. El docente pretende explicar a sus estudiantes que los sacrificios del Antiguo Testamento, es una pregunta literal, han sido superados por el nuevo y definitivo sacrificio de Cristo en la cruz y que Él es el sumo y eterno sacerdote. ¿Cuál de los siguientes libros de la Sagrada Escritura le ayudará en su propósito? Es decir, ¿cuál de estos libros, evangelios, cartas, carta a los hebreos o carta a Juan, ayuda precisamente al docente a explicar que esos sacrificios antiguos han pasado, han sido superados? ¿Los evangelios, la carta a los hebreos o carta de Juan? Esta es una pregunta doctrinal. Listo, maestros, vamos allá. Vamos, sus respuestas, sus respuestas. ¿La B o la A? Mm, Dudas. Importante. Vamos a ver. A ver. El docente pretende explicar a sus estudiantes que los sacrificios del Antiguo Testamento han sido superados por el nuevo y definitivo sacrificio en la cruz y que Él es el sumo y eterno sacerdote. ¿Cuál de los siguientes escritos de la Sagrada Escritura le ayudará en su propósito? Bueno, entonces, las cartas de Juan, ¿en qué se centran? En el amor, la verdad y la comunión con Dios. No abordan el tema del sacerdocio ni el culto antiguo. Por eso no puede ser la C, porque las cartas de Juan, bien, se centran en el amor, la verdad y la comunión con Dios. Acuérdense, las cartas de Juan se centran en ello, en el amor, la verdad y la comunión con Dios. No abordan el tema del sacerdocio.
Bien. La A, los evangelios. ¿Qué presentan los evangelios? Presentan la pasión y muerte de Cristo, pero sin desarrollar explícitamente su sacerdocio eterno ni la superación del culto levítico. Es como se acercan, un parcial. En cambio, la B, la alternativa B, obviamente es la respuesta correcta porque la carta a los hebreos explica teológica y directamente el sacerdocio de Cristo y la superación del culto antiguo. Presenta a Cristo como sumo y eterno sacerdote, como mediador de la nueva alianza y el sacrificio único y definitivo de Cristo. Por eso la respuesta correcta es la alternativa B. ¿Sí? No la A. Listo. Cuidado con equivocar. 10. Ahí vamos con esta preguntita. Tema. A ver, puedo repetir. Dice, volvemos. Ya, para que lo tengan en cuenta. Los evangelios presentan la pasión y muerte de Cristo y no desarrollan explícitamente, indirectamente, explícitamente el tema del sacerdocio de Cristo que se está pidiendo aquí. ¿Ya? No desarrollan explícitamente. Tampoco la superación del culto levítico. Las cartas de Juan, hemos dicho, se centran en el amor, en la verdad. Son tres temas importantes en Juan: el amor, la verdad y la comunión con Dios, no el tema del sacerdocio. En cambio, la carta a los hebreos sí es fundamental el desarrollo del tema del sacerdocio. 10. Un docente va a iniciar el paso de la oración de la lección divina. Un docente va a iniciar el paso de la oración. Ah, ya, un paso concreto. Paso, ¿cuál paso? La oración. ¿Cuál de las siguientes preguntas corresponde a dicho paso? ¿Ya? ¿Cuál de ellas corresponde a dicho paso? A ver, ahí está. ¿Qué acciones invita a realizar el Señor mediante su palabra? ¿Qué le decimos al Señor luego de escuchar su palabra? ¿Qué nos dice el Señor a través de su palabra? Vamos allá. Pregunta 10. Ahora sí, listo. Paso de la lección divina, paso de la oración. Vamos, maestros, vamos, 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 vamos. 56 respuestas. Tenemos que llegar siquiera a 70. Necesitamos estar atentos, despiertos, maestros. No se duerman. El que se duerme no asciende. Ya saben. Vamos, una más para 60 siquiera. Listo, 60. Vamos ahí. A ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. ¿Qué paso de la oración? ¿Cuál es el paso de la oración? ¿Qué acciones invita a realizar el Señor mediante su palabra? Para la oración es ¿qué le digo, verdad? Aquí está en la B. ¿Qué le decimos? Lo mismo que ¿qué le digo? ¿Qué nos dice el Señor? Va para meditación. Listo. ¿Ya? Entonces la A va para acción o contemplación. Bien. Y la C, ¿qué nos dice? Va para meditación. Entonces,
La C sería contemplación, la B es la oración y la C, meditación. 11. 11. Quito chat. La A es contemplación y la C. Muy bien, maestro. 11. Una de las maneras para que los estudiantes profundicen en el valor teológico y doctrinal permanente, ¿qué es algo permanente? Algo que no cambia, ¿ya? Permanente. Del Concilio Vaticano II es acudirá. Ya saben que el concilio tiene 16 documentos. Dentro de ellos hay decretos, declaraciones y constituciones. Aquí la pregunta es, una de las maneras para que los estudiantes profundicen en el valor teológico y doctrinal permanente del Concilio Vaticano II es acudir a decretos, declaraciones o constituciones. Vamos a activamos el chat. Chat activo. Vamos, maestros, vamos, su respuesta. A ver, nos quedamos con 47 respuestas. ¿Tienen miedo a marcar? ¿Qué pasa con los demás? ¿Se están durmiendo? Se están durmiendo. El que se duerme no asciende, maestros. Bueno, vamos a explicar un poquito. Es importante que conozcamos un poquito estos documentos del Concilio Vaticano II. Bien, hasta ahí la respuesta correcta es correcta. La respuesta correcta es la B, perdón, la C. Muy bien marcado. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Ahora explicamos cada uno de ellos. Pueden anotar por allí a un costadito para que lo tengamos. Bien. A ver, el Concilio Vaticano II produjo tres tipos de documentos, como ya saben, ¿no? Con distinto nivel de autoridad y profundidad. Bien. ¿Qué son las constituciones? Que es precisamente la pregunta que viene aquí. Exponen las enseñanzas fundamentales y eclesiológicas del concilio. Son las de mayor autoridad. Bien. Por ejemplo, Lumen Gentium, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium y Gaudium et Spes. Son las de mayor rango. ¿Cuál sigue después? Los decretos. ¿Qué son los decretos? Regulan aspectos pastorales y disciplinares específicos. Regulan aspectos pastorales y disciplinares específicos. Son de autoridad media, ¿no? Por ejemplo, Unitatis Reintegratio, por el tema del ecumenismo, por ejemplo, Ad Gentes. Y las declaraciones, que son las declaraciones, orientaciones doctrinales en temas puntuales. Una declaración que se hace, ¿no? Sobre temas puntuales. Son las de menor autoridad. Por ejemplo, Nostra Aetate. ¿Para qué es Nostra Aetate? Para el diálogo interreligioso, por ejemplo, ¿no? Nostra Aetate. O Dignitatis Humanae, ¿ya? Entonces, las constituciones son el pilar doctrinal del concilio porque aportan una visión teológica global de la iglesia, tienen peso magisterial permanente, no cambia, no va a cambiar lo que está allí. En cambio, sí, un decreto puede cambiar, una declaración también, porque son temas que se van estudiando, y los decretos son temas disciplinares que pueden cambiar, pero no las constituciones, ¿bien? Tienen el peso magisterial permanente, ¿no? Y fundamenta la interpretación del resto de los documentos. Por lo tanto, constituyen la fuente principal
para profundizar un mensaje teológico y su continuidad con la tradición, ¿no? Lo que se llama la hermenéutica de la continuidad. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a la pregunta 12. A ver, ¿qué tenemos en la pregunta 12? Listo. Ya está. 12. Una docente ha notado que sus estudiantes de primer grado son de diferentes iglesias cristianas. Por ello, ha decidido incorporar a sus sesiones actividades ecuménicas, de modo que puedan integrarse. ¿Qué tipo de actividades debe realizar la docente para que logre su propósito? ¿Actividades bíblicas, actividades sacramentales o actividades catequéticas? ¿Mm? Activamos el chat. Escriban en el chat sus respuestas. Listo. Listo, maestros. Vamos allá. 66 respuestas. Pregunta 12. Correcto, 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 maestros. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, excelente. Respuesta correcta. Bien. Esta es una pregunta que puede servirnos porque van a venir preguntas parecidas con respecto a este tema, ¿no? Actividades que generan la unidad, que se quiera trabajar la integración. Una docente ha notado que sus estudiantes de primer grado son de diferentes iglesias cristianas. Y así son iglesias cristianas, obviamente estamos hablando entre cristianos. Ya no vamos a aplicar lo que son con otras religiones. Entonces, si son iglesias cristianas, ya sabemos, aquí hay como una jerarquía para generar la integración, ¿no? En primer lugar, actividades sociales. Segundo lugar, actividades bíblicas. Ese es el orden, ¿no? Actividades sociales, actividades bíblicas. Entonces, rápidamente, ¿por qué las actividades sociales van a integrar? Las actividades sociales inclusive sirven cuando no son iglesias cristianas, sino de distinta religión. Ahora, si son iglesias cristianas, obviamente también, si estaría, las actividades sociales generan más unidad, las actividades, las acciones sociales, más que las actividades bíblicas. Entonces, el orden, actividades sociales, actividades bíblicas, ¿ya? Entonces, obviamente, si son aquí de diferentes iglesias cristianas, ¿cuál va a generar? Las actividades bíblicas, ¿bien? ¿Por qué? Porque el ecumenismo, según el magisterio de la iglesia, promueve la unidad de los cristianos basándose en aquello que nos une, en aquello que nos une. ¿Qué nos une principalmente? La Sagrada Escritura, la fe en Cristo, el bautismo válido también, ¿no? Entonces, las actividades bíblicas permiten trabajar el mensaje común del Evangelio sin forzar prácticas o doctrinas concretas, ¿no? Denominan, de lo que se llama de alguna denominación concreta, que pueden resultar excluyentes, ¿ya? Entonces, por eso, la respuesta es la A. En cambio, las actividades sacramentales pueden generar conflicto doctrinal, pues no todas las iglesias comparten la misma comprensión de los sacramentos. Y las actividades catequéticas enfocadas en la formación doctrinal propia de la iglesia
pueden excluir a los de otras confesiones. Las actividades catequéticas, como bien saben ustedes, son para la formación y recepción de los sacramentos. Ya, una actividad social, por ejemplo, sería, imaginemos aquí, o sea, podría venir aquí de frente, en vez de actividades bíblicas, podría venir actividades so- sociales. ¿Sí? Pero, ¿qué es una actividad social? Por ejemplo, los estudiantes se reúnen alimentos y lo llevan a una persona de bajos recursos. Es una actividad social, ¿ya? Una acción social. O los estudiantes recogen pañales en el colegio y lo llevan a una madre que ha dado a luz. Esas acciones sociales generan la integración, aún entre miembros de distintas iglesias o de distintas religiones. ¿Sí? Esas son las actividades sociales. Por ejemplo, ayudar a un asilo. Una actividad social que integre a las iglesias cristianas es esto, una obra de caridad. Por ejemplo, los estudiantes de distintas iglesias cristianas se reúnen para visitar a un enfermo y llevarle alimentos. Genera integración. Se enfocan en el enfermo, no en las diferencias. ¿Sí? Listo. Una obra de caridad. Así es. Muy bien. En este caso, es actividades bíblicas, porque es lo que nos une. Muy bien, vamos con la 13. Una docente ha identificado, una docente ha identificado que en el aula hay estudiantes de diversas confesiones cristianas, perdón, confesiones religiosas. Ante ello, la docente busca organizar actividades que favorezcan la integración entre ellos, sin importar su credo. Muy bien. Aquí son cristianos, aquí no. Son distintas confesiones religiosas. Se busca también la integración. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para el propósito de la docente? A. Organizar a los estudiantes para que realicen una obra de ayuda social, como visitar a los ancianos de un asilo llevándoles alimentos y ropa. B. Invitar a un catequista para que les explique las bases del ecumenismo y el esfuerzo de la Iglesia Católica para acercarse a los diferentes movimientos cristianos en los últimos años. C. Proponer un debate en el que cada estudiante exponga las bases de su credo y las razones por las que consideran que su confesión religiosa es el verdadero camino hacia Dios. Muy bien, es como la complementación de la pregunta anterior. La pregunta anterior es entre comunidades cristianas y aquí es entre distintas confesiones cristianas. Listo, perdón, confesiones religiosas. Listo, maestros, vamos allá. Muy bien, ahí queda claro, ¿verdad? Ya con la pregunta. Listo, listo, listo. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Aplausos. Barrita para mi maestro. Están, ok. Están como para la octava escala. Listo, maestros. Muy bien. Entonces, obviamente, en cuanto la alternativa A, una obra de ayuda social, fomenta valores universales, el respeto, la solidaridad y el servicio. La B, invitar a un catequista, pues se centra en una sola confesión, en este caso católico, y proponer un debate, pues puede generar conflictos, discriminación, apologética, no sé, lo que sea, no exclusión. Pues lo que se busca aquí es una actividad que genere la integración, como muy bien ya la hemos estudiado, pues va a ser siempre la ayuda social, ese es el rango, ¿no? Ayuda social, actividades bíblicas en el caso del ecumenismo. Muy bien. Listo, maestros. Hasta allí vamos a llegar el día de hoy.
Muy bien. Bien, así que cada noche vamos así, practicar, 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 repasar, recordar, para que estemos siempre pues, activos, pilas, ¿bien? Y podamos afrontar el examen. Sí, maestros, hasta allí cómo vamos, cómo han ido, los nuevos, qué les ha parecido, se han dormido poco, mucho. Algunos son nuevos que recién se incorporan en el grupo, como ven, es un repaso general ya, ¿no? Repaso general de lo que, todo lo que estamos trabajando. Sí, maestros, sí, ahí está en todo se ha compartido. Ujú.